Estamos al teléfono con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Santón. Diputada, muy buenos días. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted cree que vamos a arribar a algún lado con los sumarios administrativos? ¿Que va a haber despidos? Porque la gente en el fondo quiere saber dos cosas. Si van a despedir a los que cometieron la falta y segundo, estos sumarios cuánto se demoran. Si se demoran 6 meses, 8 meses o son relativamente rápidos. Mira, nunca los sumarios han sido rápidos. Es cosa de que tengan que poner personas que estén de tiempo exclusivo para hacer estos sumarios. Los sumarios generalmente en el sistema público son muy lentos y es por eso que ambos presidentes de la Cámara, de la de Senado y la de Diputados están pidiendo celeridad en esta materia. Justamente para dar, yo creo, también una señal a la ciudadanía que en el fondo le produce tanta rabia este tipo de situaciones. Pero la historia de la sumario siempre ha sido procesos bastante lentos, muchas veces no llegan a ningún término y es por eso que también surge este otro problema aquí, que con la renuncia, si tú le aceptas la renuncia ya no hay sumario, entonces Claro. también hay que ver a quién le acepta la renuncia y a quién no. Y además esa persona podría volver en un ratito más al servicio público, no queda con la hoja manchada. ¿Mm? Bueno, justamente por eso varios, tengo entendido que ya son más de 1000, han optado por la renuncia. Entonces también hay que ver qué pasa con esos casos, porque en el fondo aquí hay un fraude al fisco, ¿ya? Y el fraude al fisco tiene esas penas, que probablemente tendrán que devolver la plata. Bueno, y depende de cuáles sean las otras aristas que vaya tomando cada caso en particular. Pero ojalá sea lo más rápido posible, cosa que históricamente no ha sido mucho, y sobre todo la magnitud de la cantidad de casos que son. Tenemos supuestamente 25.000 y en el Estado mismo ya hay 7.000 y tantos que van a entrar a sumario, pero faltan muchísimos más todavía y cuántos más no se sabrán. Oiga, el ministro Marcel decía con respecto a lo que dice usted que hay sanción económica y hay que tienen que volver la plata involucrada y hay sanciones de destitución y un también eventual caso penal por fraude al fisco. ¿Usted cree que hay que Sí. aplicar qué sanciones y dependiendo de qué? Porque no se entiende si las... A ver, si alguien pidió 15 días de licencia médica o pidió 300, la falla es la misma en términos de calidad, de cuantía. No sé si verificar, no hay asesinato o asesinatos, ¿no? Ya, pero en el fondo lo que pasa es que no creo que el estándar sea exactamente por la cantidad de días, ¿no? Yo creo que aquí si queremos cortar este mal, tenemos que ser tremendamente rigurosos y también tremendamente estrictos a todo nivel, ¿ah? Porque si empezamos con, mira, no importa, 2 días, Claro. porque o Mm. 4 días son menos que un mes, o un mes son menos que dos, claramente, por supuesto, ¿no? Pero hay que ver los montos, eh, si existían enfermedades de base y que tal vez fue una licencia media arreglada, si la persona no tenía nada y realmente la pide. Pero sabes, Kike, yo creo que en estos casos, si queremos cambiar esta cultura de la deshonestidad, que es la que yo leía a Max Colodro el fin de semana, que no está solo en el sistema público, porque el tema de la licencia también está mucho en el sistema privado. A mí me llama mucho la atención, oye, tire licencia, y uno ve que las personas están de lo más bien. Yo creo que si queremos realmente cambiar la cultura tenemos que ser bastante drásticos, porque recordemos que esta cultura, la de deshonestidad, no está siendo famosa en el mundo también. Yo creo que hoy día la evasión del metro, la evasión del Transantiago, las colusiones de las empresas, abusos de repente de todo tipo. Yo creo que tenemos que empezar a terminar con eso, tenemos que volver al honor, a esta cultura, la deshonestidad se está haciendo cada vez, o sea, en el fondo hubo un grupo de personas que vio, oye, ¿por qué el otro que lo hace yo no lo puedo hacer tan bien? Está como súper permitido y es un tema, es un temazo, en transversal, en distintas situaciones, como en Chile no estamos permitiendo cosas que antiguamente ni se nombraban, antes el nombre tenía un prestigio, tu honor. Hoy día mm, da un poco lo mismo. Yo creo que tenemos que volver y para eso tenemos que ser bastante, yo diría, duros. La legislación se tiene que aplicar y ojalá estas cosas no vuelvan a suceder, pero tenemos que producir un cambio cultural. Y yo creo que eso es lo más complejo. El cambio cultural es súper difícil y demora tiempo. Sí, ayer el ministro Marcel, con su qué sé yo, por cierto, decía que
1 de cada 10 de los funcionarios que cometieron las faltas ingresó al Estado a partir del año 2022. Digo con su qué sé yo porque está tratando de decir que Sí, claro. ingresaron con este gobierno. Pero así todo, si son 6.000 o 6.000 y 7.000, son 700 personas que recién ingresaron al sistema público a trabajar y ya cometieron la falta en apenas 1 año o 2 años. Aquí voy. Es que parece que hay una cultura que se hereda, entonces llegaron estas personas y le dijeron, oye, toma licencia, ándate de vacaciones. Es que yo creo que eso es lo primero que se aprende, lamentablemente, pero mira, más allá que entrar en el 2022, el gran porcentaje, también podemos empezar a tratar de empatar, ¿no es cierto?, el caso fundaciones, ¿no es cierto? No, no se trata de eso. Tenemos un mal endémico en nuestra sociedad y en Chile en general. Y yo te diría que incluso la Cámara de Diputados, los que eran más antiguos también tenían ciertas mañas, y que algunos de los jóvenes igual inmediatamente empiezan a tomar esta cosa de llegar un poco más tarde, solo a la votación, porque si no, igual yo quedo ingresado. Yo creo que tenemos que terminar con todo ese tipo de mañas, abocarnos a nuestras pegas, hacerlas bien como corresponden, y le estaríamos haciendo un tremendo favor al país en general. Pero yo voy más allá, Quique. Hoy día tú ves la gente va a los supermercados, permite que los niños abran los paquetes, se coman un yogurcito por ahí, un dulcecito por allá, va al estadio y bueno, su niño ¿qué edad tiene? El niño tiene pinta de 15 y tú dices, no, tiene 10. Bueno, son todas síntomas, Sí. ¿no? Son síntomas de una sociedad que hoy día está haciendo todo lo posible por saltarse la norma. Porque es más caro, porque me sale más barato, porque el niño se va almorzado, porque le gusta el dulce. Entonces yo creo que aquí en todos los estrados tenemos que hacerle un análisis desde las bases, desde la primera infancia, te diría yo, en adelante, para que volvamos a tener una cultura de la honestidad y dejar este cuento de la deshonestidad, porque el tema de la licencia, para que exista una licencia tiene que haber varios pasos, ¿no? Tiene que haber un médico también que te la dé, o tú tienes que ser un artista para que el médico crea que tú realmente estás súper enfermo, y etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces cuando dicen algunos diputados y senadores que tenemos que aumentar las fiscalizaciones, es imposible fiscalizar todas las licencias, imposible. Pero si partimos de la honestidad, yo creo que van a haber mucho menos licencias, o por último al miedo a que te pillen. Claro. Oiga, ¿y dentro del Congreso se ha hecho el control de daños? ¿Sí hay involucrados también en Se va a en esta hacer, falta? ya fue anunciado, tengo entendido en las dos cámaras, leí al menos la de Cámara de Diputados que se va a hacer una investigación también bien exhaustiva. Me han dicho que algunas personas como que están molestos porque se haga esto. Yo creo que mira, quien nada hace, nada teme, y que se haga porque nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Así que me parece muy bien que se hagan todas estas cosas a todo nivel. Y sin proteger a nadie, porque yo insisto, tenemos que hacer un cambio cultural, y si nosotros que somos los que estamos elegidos democráticamente, que supuestamente se nos exigen ciertos estándares, bueno, tratemos de cumplirlo, ¿no? De la mejor forma posible. Oiga, dentro de toda esta basura, una buena noticia es que la Contraloría funciona, porque esto en muchos países se hace, pero nunca se conoce. Y lo otro bueno, a mi modo de ver, se lo pregunto, es que se haya hecho público esto, porque se podría haber manejado soterradamente y después que a través de filtraciones por la prensa no hubiéramos enterado todo de esto. Pero es bueno que institucionalmente se sepa esto, y más encima que la Contralora diga que esto se va a efectuar año a año y va a ser siempre público. A mí me parece muy bien todo lo que ha hecho la Contralora, y ahí que es un alivio cuando uno ve que las instituciones funcionen. Porque si ya no empieza a funcionar el Ministerio Público, si ya no empieza, ya hemos tenido problemas, ¿se acuerda?, con la Corte Suprema, donde era el Olimpo, ¿no?, de la perfección, ¿no? Y tuvimos destitución de 2 jueces. Uno dice, tenemos que rescatar a nuestras instituciones, y eso, como dices tú, y que bueno, es una muy buena noticia. Hoy día lo que pasa aquí es que los estándares son superiores. O sea, hoy día la ciudadanía, por las redes sociales, por todo lo que sucede, incluso por las filtraciones, que las filtraciones también tienen un grado de deshonestidad, porque hay cosas que se deben filtrar y otras que no se deben filtrar. Y ahí hay un tema también que nosotros tenemos que meternos en profundidad sin afectar la libertad de prensa, pero también la libertad de la persona, la presunción de inocencia hoy día también está bastante disminuido también. Hay un tema de ética que es muy importante, que nosotros no veo bien cómo vamos a poder abordarlo, pero está bien que exista un estándar de parte de la ciudadanía que sea muy alto,
sobre todo a sus autoridades, pero yo también insisto, y cuando a mí me lo menciona ciertas personas, yo le digo, ya, pero ¿cómo estamos por casa? ¿Ah? Los estándares tienen que ser desde lo más básico hasta lo más grande, porque si no nos transformamos en una sociedad hipócrita, que le pido al otro que se comporte bien, en cambio yo no estoy dispuesta a hacerlo. Oiga, diputada, le cambio tema. Ministra Orellana afirma que el proyecto de aborto tendrá como límite las 14 semanas de gestación. Eso dice la prensa hoy día. Dice la ministra que están ocupando el caso de Alemania, donde, Alemania. claro, que es así. Yo sé que usted se opone al aborto. ¿Usted cree que este proyecto va a avanzar? Más allá de si esto es sacarlo al pizarrón a usted o no, a la derecha, que siempre ha estado en contra del aborto, la mayoría de las personas. Y con esto, supuestamente, por lo que yo he reporteado, creen que esto le va a afectar el voto femenino a la derecha. ¿Mm? Ay, Quique, mira, este mismo proyecto lo vimos en la legislatura pasada, exactamente el mismo. La única diferencia es que no venía por el Ejecutivo, sino que era por Camila Vallejo y compañía. Tuvimos al menos 8 meses de discusión y no pasó. ¿Ah? Y no pasó con una Cámara bastante más, pongámoslo así, ¿no? De izquierda. Porque tú sabes que el tema del aborto se trata como de poner que sea un tema como de derechas y de religiones. Pero hay muchas personas que incluso son personas dedicadas a la ciencia, muchos médicos, muchas personas que son incluso agnósticas no están por el aborto. O sea, no es un tema de religiones y de derecha, sino que es un tema mucho más grande y mucho más potente, y por eso es que el gobierno lo tira tratando de removernos el suelo y el piso a la derecha cuando se va a pegar y se va a pisar la huasca como lo hizo hace 4 años atrás. Imagínate que ahora tenemos una Cámara y un Senado que son mucho más equilibrados de lo que existía antes. Y a pesar de eso no pasó. Las mismas 14 semanas, con los mismos argumentos de Alemania, con que la excusa era que la mujer, sobre todo más vulnerable, a veces no se daba cuenta de que estaba embarazada hasta las 14 semanas, y con estas 14 semanas se acababa las tres causales, o sea, aborto libre. ¿M? Y, y yo creo que lo están haciendo solo para dejar tranquilo a un sector de la población que votó con mucho entusiasmo por ello y que hoy día se siente sumamente defraudado en muchísimas materias. Y una de estas materias es eso. Pero que vaya a avanzar, yo creo que si no avanzó en la legislatura pasada, donde nosotros éramos minoría, menos va a avanzar en esta. ¿A ustedes nunca van a estar disponibles para votar a favor de un proyecto de aborto libre? Se lo pregunto porque la argumentación del otro lado es por qué no lo aprueban, y cada una de las personas va a decir si se hace un aborto o no. Si son creyentes y católicos, bueno, no se lo hacen, no es obligación hacérselo, digo. Mira, el punto está en que antiguamente, yo tengo muchos años en esta materia, la discusión estaba si lo que estaba dentro del vientre era un miembro de la especie humana. Hoy día, dada la ciencia, no hay duda que ese es una persona. ¿M? Y que no es otra cosa, porque te acuerdas que antes no, que era feto, que era gameto, que era esto, que el otro. Bueno, hoy día como que eso ya no es tema. Hoy día la discusión está en el derecho reproductivo de las mujeres, que es otra materia, es otro cuento, porque eso ya se sobrepasó. Pero para mí sigue siendo que lo que está dentro del vientre es un ser humano, y el primero de todos los derechos es incluso el nacer. Y fíjate que es tan curioso que acabamos de tener una muy interesante exposición de dos personas que van como consejero al Instituto de Derechos Humanos, y me llamó mucho la atención que la persona que estaba puesta incluso por la izquierda y era muy del Partido Comunista, ella dijo el primero de todos los derechos, porque yo se lo pregunté específicamente, era el nacer, porque ahí caían todos los demás derechos. Posiciones diferentes que tienen otras personas como Lorena Fríes, porque Lorena, yo muchas veces había discutido el tema y me ha dicho no, el derecho a nacer no es un derecho, no existe como derecho. En cambio hoy día existen muchas personas que te dicen que es el primero de los derechos. Ahora, este es un tema aquí que, mira, yo no condeno a la mujer que aborta, porque para abortar hay que llegar a un grado de desesperación muy brutal, que deja heridas, deja heridas, y yo creo que el Estado tiene que hacer todo lo posible, acompañar a la mujer de forma tal que no se tenga que llegar a ese minuto de desesperación. Entonces, un Estado que es flojo, que lo que hace, llega y corta por el aborto. Nosotros tenemos muchas cosas pendientes, incluso con el aborto en tres causales. Hay muchas jóvenes que las llevan a abortar, y yo he oficiado miles de veces y todavía no me dan la respuesta si en cada uno de esos abortos existe alguna persona que esté en un juicio, al menos por haber sido la persona que violó a esa niñita y que produjo el embarazo. No tengo esa respuesta todavía y me parece que estamos muy al debe, incluso con muchas
niñitas, muchas adolescentes que han abortado muchas veces incluso con consecuencias, incluso hasta de no poder tener hijos el día de mañana, y que ese violador sigue dando vueltas por ahí y por allá porque nadie le pone el foco a eso, sino que le ponen el foco a la niñita misma. Oiga, la meto en la carrera presidencial. Ok. Cadem de esta semana, Matei y Kast prácticamente empatados. Ya hace rato que se viene dando esa constante. Usted está con Matei. ¿Le preocupa la sonada de José Antonio Kast en la última semana? Mira, nos preocupa, sí, y sobre todo nos ocupa, como siempre se dice, ¿no? Porque son hechos reales y son indicios y son variables que van apareciendo. Ahora, también hay una explicación en el caso de que Kaiser, perdón, que tiene un vaso comunicante con José Antonio, va bajando y él va subiendo. Ahora, hace que tengamos que seguir trabajando, estar en todo Chile, ir con nuestra propuesta, que en muchos puntos coincide con la de José Antonio Cast, y lo que sería insólito, histórico, y vamos a ver cómo va en el tema de las primarias del oficialismo, que fueran dos personas de derecha que pasaran una segunda vuelta. Claro. Mira, todo el mundo a mí se sería como de loco, sí, pero hemos visto cosas increíbles, hemos visto cosas que nunca pensábamos, la política hoy día es muy dinámica, recordemos que en las elecciones pasadas partimos con Lavín, después la primaria ganó Sichel y terminamos votando por Cast, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, Así En que Francia ya tenemos que pasó. trabajar En más. Francia pasó cuando Chirac pasó con Le Pen. Usted, También, pues, cuando se habla de cordón sanitario en torno a José Antonio Kast, dicen si pasa Matei y Kast, todos tenemos que votar por Matei, la izquierda tiene que votar por Matei. ¿Se gana bien la derecha con esa idea? Porque de alguna manera hay que fomentarla también. En el caso de Chirac-Le Pen, en Francia, Chirac, claro, fomentó la idea del cordón sanitario para diferenciarse de la otra derecha, pero acá usted decía que no se diferencian tanto Matei y Kast. Mira, yo lo que creo es que, bueno, el voto al final vamos a estar voto obligatorio, va a ser absolutamente personal. La vez pasada, muchos dicen que Boric salió presidente no porque les gustara, sino porque no querían que fuera Cast, ¿ya? Yo creo que esa dinámica, ese pensamiento también siempre se va a dar. Y depende cómo esté en ese minuto, el tema de la seguridad o lo que sea, muchos van a hacer ese mismo raciocinio. O sea, no quieren una derecha más extrema, quieren una más moderada, para que no salga Kast, votaría por Matei, que están en todo su derecho, ¿no? Pero lo importante es que no sea solo por eso, porque si no, tal vez este gobierno ese tal vez ha sido el problema. Mucha gente votó con mucho entusiasmo, con una gran votación, pero después se dieron cuenta que no era lo que querían, que no era lo que prometían, que la juventud no era garantía de buenas prácticas y de cambios, ¿no? Entonces, mira, todo puede ser, esa teoría vuelve a partir, pero yo creo que muy por el contrario. En este caso, yo creo que Evelyn Matei va a tratar de demostrar a esa derecha más dura que el camino que corresponde, el sano, el que uno tiene que vivir, es un camino más de moderación, el que vivimos con la última reforma de pensiones, y que ojalá la izquierda entienda que Evelyn Matei es mejor que Kast, o que los representa, o que los va a representar algo más cercano, porque yo insisto, lo que tenemos que volver es a la política de los consensos, que le hizo tan bien a Chile y que nos haría tan bien a todo el mundo y a toda la familia. El nivel de polarización que existe en Chile no puede ser que siga siendo utilizado por las campañas presidenciales, porque eso no conduce a nada bueno al final. Diputado Sandón, como siempre, una grava, que esté muy bien. Bueno, Quique, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.